Te pedimos, oh Señor, que desciendas por medio del Espíritu Santo y nos capacites para ser no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Quédate con nosotros, ayúdanos sobre todo a vivirla. Lo pedimos también por aquellas personas que no están con nosotros y si es tu voluntad, danos la oportunidad de compartirlo con ellos, Señor. Quédate con nosotros, te pedimos perdón por nuestras faltas en Cristo Jesús. Amén. Bien, tal vez hacemos un repasito de lo que estuvimos estudiando en la mañana. En la mañana comenzamos hablando de, por así decirlo, ese tipo de problemas que Cristo pasó en los días finales de su ministerio, básicamente con los judíos, los fariseos, los escribas, y incluso decíamos que Cristo en algún momento les dijo generación de víboras, ¿recuerdan? En el capítulo 23 de San Mateo. Y luego entra en el capítulo 4, dice que Cristo sale del templo y los discípulos le enseñan el templo de Jerusalén y Cristo les dice, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y Cristo comienza de paso a explicarles las señales del tiempo del fin. Ahora, esto Cristo lo hace porque ellos le hacen una pregunta. Señor, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Ahora, algunos preguntan, lo mismo que pasó en el tiempo de Jerusalén. Dijimos que era en el año 70 la destrucción de Jerusalén. Es lo mismo que va a pasar en los últimos días. Ahora, esto no lo estoy inventando yo. Permítanme compartir con ustedes algunas citas de Elena G. de White, por ejemplo, en El deseado de todas las gentes, en la página 692, para aquellos que anotan, del deseado de todas las gentes. Noten lo que dice la sierva de Dios, dice, de la caída de Jerusalén, los pensamientos de Jesús pasaron a un juicio más amplio. En la destrucción de la ciudad impenitente, vio él, Cristo Jesús, un símbolo de la destrucción final que caerá sobre el mundo. Ahora, si usted piensa que eso es cualquier cosa, no se puede tomar así a la ligera. O sea, en todo lo que acaeció, todo lo que pasó en Jerusalén, no sé cuántos de ustedes han estudiado todos los acontecimientos que fueron terribles. Dice que en todos esos acontecimientos Cristo vio los acontecimientos que iban a pasar al final del mundo. Ahora, también aquí en el conflicto de los siglos, en la página 28, Elena G. de White nos da vislumbres de esos acontecimientos, de lo que pasará. Noten como dice ella, la profecía del Señor, cuando Cristo dice, de cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Dice, en la profecía del Señor, dice, entrañaba un doble significado. Al par que anunciaba la ruina de Jerusalén, presagiaba también los horrores del gran día final. Ahora, si ustedes no creen que eso fue terrible, déjenme decirle que las mujeres se comían a sus hijos, que se comían la suela de los zapatos, que comían el estiércol cuando Jerusalén fue sitiada. Fue terrible. Permítanme hacer un alto en el camino para saludar a Daniela. Es una amiga. Saludamos a Danielita. Es una amiga, es novia de un amigo mío, un pariente. Y por allá tenemos a María Bográn. Saludes.
María Bográn es una hermana residente en los Estados Unidos. Ella es internacional, anda por España, por todos lados usted la ve. Por ahí está Ronald, el novio de Danielita. Ellos son amigos. Perdón, Ronald no, Jonathan. En la mañana estuvo el papá de él conectado con nosotros. Jonathan es artista secular. Está por acá grabando algunos programas. Bienvenido, Jonathan. Bienvenida, Danielita. Y también María, que el Señor la bendiga. Ya se nos perdió. Y gracias por estar con nosotros aquí. Bueno, sigamos. Les decía que aquí en el conflicto de los siglos, el espíritu de profecía, ahora permítame para hablar con Daniela, el espíritu de profecía nos llamamos nosotros a estos escritos, tal vez pueden ver este librito que se llama El conflicto de los siglos, y es de una mujer que escribió mucho literatura en cuanto a las cosas espirituales, a las cosas de Dios. Y nosotros como cristianos, como adventistas del séptimo día, creemos que ella fue inspirada por Dios. Dios inspiró a esta mujer al darle todos esos escritos. ¿Es así, verdad? ¿Es así? Estamos bien. Ahora, eso no porque yo lo diga, que Dios la inspiró, sino que usted tendría que escribir leer, estudiar estos libros para usted saber que de veras es inspiración de Dios. Ahora, vuelvo a la cita en la página 28 que ella dice y habla que la profecía del Señor, dice, entrañaba un doble significado. Al par que anunciaba la ruina de Jerusalén, presagiaba también los horrores del gran día final. O sea, lo que sucedió en el tiempo de Jerusalén, en el año 70, cuando entró aquel general Tito, derribó los muros, derribó el templo, quemó el templo, no quedó piedra sobre piedra, tal como lo había dicho Cristo. Y todas esas cosas que sucedieron también, dice aquí Elena G. de White, que sucederán en los últimos días. Hay otra cita más que quiero dejar con ustedes, y esta me sorprende. Aquí mismo en el conflicto de los siglos, en la página 40, esta cita me sorprende a mí. Escuchen bien lo que dice ella. Dice, la profecía del Salvador, esto de que el templo de Jerusalén fue destruido, todo lo demás, la profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén, va a tener otro cumplimiento, dice ella. Y la terrible desolación, noten la terminología que ella usa, la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. ¿Cómo dice? Lo que pasó allá no es más que un pálido reflejo de lo que pasó el segundo. Ahora, de lo que va a ser el segundo, perdón. Ahora, resulta que hablamos, no, la Biblia dice de guerras, de rumores de guerras, de hambre, de pestes, pero todavía no es el fin. Y en el versículo 9, recuerdan que era el versículo clave, ahí terminamos, que habla de que tiene que haber un reavivamiento en cada uno de nosotros. Ahora, un reavivamiento, recuerdan que dijimos que es volver a vivir. Volver a vivir. O sea, es como, recuerdan que hablamos de los efesios, hablamos de algunos otros pueblos, que dice la Biblia que estaban muertos en sus delitos de pecados. Y hay que volver a vivir. Y dijimos que todavía hay gente que están muertos, pero la gente no le da importancia. Preguntamos y voy a volver a preguntar ahorita. Hay dos clases de vida. Hay una vida común, una vida física, una vida corporal, por así decirlo, y hay una vida espiritual. ¿Me están escuchando? Hay dos clases de vida. Una vida espiritual y una vida común, una vida física. Vuelvo a preguntarles, ¿cuál es más importante, la vida espiritual o la vida física? ¿Qué dijimos en la mañana? Danielita, ¿cuál es? Nos está dando la respuesta. Es la vida espiritual.
¿Están de acuerdo? María, ¿están de acuerdo, hermano? La vida espiritual es más importante. Ahora, la pregunta del millón. ¿A qué? Así me gusta esa señal. Uh-huh. Ahora, pregunto, ¿a qué le da más importancia la gente hoy? A ¿A lo la vida material, espiritual o a la vida espiritual? a lo material por lo general. A lo material por lo general, sí. Sí, O sea que y al ser humano, yo. Uh-huh. al yo, por supuesto, el ser Uh-huh. humano tiene invertido el chip, ¿verdad? Lo tiene al revés. Uh-huh. O sea, nosotros tenemos que cambiar chip y darle más importancia a la vida espiritual que a la vida material, como dice la hermana María, al trabajo, al negocio, a las cosas. No, es más importante la vida espiritual. Y yo les decía que Dios creó a Adán y Eva con vida o vivos espiritualmente, ¿sí o no? Pero vino el pecado, entró el pecado y hizo una barrera, dice, entre Dios y el hombre. Ahora, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora, resulta que ¿cómo hacemos nosotros? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hace usted? ¿Cómo hago yo para que me deje de gustar el pecado y me encante leer la Biblia? ¿Saben que no es normal? Por naturaleza nos gusta el pecado. Ahora, ¿cómo debo hacer yo para que me deje de gustar el pecado? Para que ya yo sienta repudio por el pecado y me encante tener una comunión íntima con Dios. Dios pone El querer como el hacer. en nosotros, tanto el querer como el hacer, y de esta manera pues, también nos toca a nosotros hacer la parte que nos toca. Porque si Dios pone en mí querer estudiar la Biblia, pero yo digo, ay, no, qué pereza, voy a dormir más, voy a acostarme más tarde o voy a dormir más. Al fin de cuentas, el Espíritu Santo no puede hacer la parte que a mí me toca. Ahora, yo quiero compartir con ustedes una cita de una revista adventista también, se llama Sign of the Time. Y noten lo que dice ella. Dice, la mundanalidad en la iglesia, ¿la qué? La mundanalidad. ¿La qué? Mundanalidad en la iglesia, la mundanalidad en la iglesia es la mayor causa de la muerte espiritual. ¿Cómo? ¿Será cierto eso? Y en la mañana decíamos que nos gusta comer como come el mundo. Nos gusta celebrar como celebra el mundo. Nos gusta participar de de todo. Nos gusta comer McDonald's. No estoy diciendo que es pecado comer en McDonald's, no, pero nos gusta comer comida chatarra. Cuando tenemos nosotros grandes mensajes de qué es lo que nosotros tenemos que comer como cristianos para conservar nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿sí o no? Y entonces viene Elena G. de White y dice, la mundanalidad en el mundo, nos gusta vestir como el mundo. Dice, es la mayor causa de la muerte espiritual. Y ahora viene ella a darnos un consejo, una analogía. Dice, la palabra de Dios, escuchen bien, dice, la palabra de Dios, dice, en lo más profundo del corazón, es lo que hace que el pecado salga del corazón. Y dice ella, de otra manera no será quitado nunca. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Que el pecado salga. ¿Qué es lo que saca el pecado? La palabra de Dios. Ahora, escuchen bien. Vamos a buscar en la Biblia. Busque en su Biblia, no sé cuántos, hay algunos que no tienen Biblia, pero en el libro de Hebreos,
Ustedes conocen ese texto que es bien conocido, Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, noten como dice la Biblia. Hebreos capítulo 4, en el versículo 12, noten lo que dice. Lo sabemos casi de memoria. Dice, 12. porque la palabra, 4:12, porque la Gracias. palabra de Dios es viva y eficaz. Perdón. Yo quiero decirles una cosa. Quiero preguntarles una cosa. ¿La palabra de Dios es una persona? La voz de Dios. Es la voz del Señor. ¿Es una persona la palabra de Dios? La palabra de Dios es viva, dice. Y no solamente es viva, sino que da vida. Hay vida en la palabra de Dios. Ahora dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu y la coyuntura, los tuétanos. Y discierne. ¿Qué quiere decir discierne? Ve las intenciones del corazón. del corazón. ¿Qué hace la palabra de Dios? Es viva, eficaz y dice más que cortante. penetra. Pero la palabra de Dios hay que absorberla, hay que meterse profundamente. Y ya le digo, Elena G. de Guay hace una analogía con un bisturí. El médico encuentra un cáncer y cogen, ¿cómo se llama eso? La radiografía, ahí está y aparece fulano con un cáncer. Cogen la radiografía y la botan porque eso no sirve. No, el médico tiene que tomar el bisturí, cortar el cáncer y sacar el cáncer. Eso es lo que hace, esa es la obra de la palabra de Dios. La Biblia nos enseña a nosotros dónde está el cáncer. ¿Dónde estamos fallando? Y hay alguna gente que dice, no, es que yo no sé nada de qué. No. Y saben ustedes que Dios no va a justificar a nadie porque todos tendremos oportunidad de tener el conocimiento de la palabra de Dios. Y Dios no va a condenar a nadie que no tenga el conocimiento. Noten lo que decía el salmista. Son palabras muy sabias. En el Salmo 139. Noten qué es lo que hay que hacer con la palabra. Dice, examíname, oh Dios, Salmo 139, 23, perdón. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. ¿Cuántos de ustedes quieren pedirle a Dios eso? Examíname, oh Dios. Amén. Ayer me decía Daniela, yo quiero estar bien con Dios, ¿verdad que sí? Ella me decía eso. Precisamente hablamos un poquito, me decía, yo quiero estar bien con Dios, quiero tener una buena comunicación con Dios. Tengo miedo de no tener una buena conexión con Dios, porque esa conexión con Dios por medio de la palabra es vida y es vida eterna. Y nosotros, eso nos va a transformar esa relación con Dios. Ahora, permítanme ir terminando, no sé cuánto tengo. Estamos empezando. Bueno, yo digo terminando, pero tengan paciencia, no es que vamos a terminar ya, ¿verdad? Yo quiero que vayamos a la Biblia. Yo quiero que vayamos a la Biblia, por supuesto, y busquen Lucas, busquen San Lucas.
Y no les he dicho el texto. San Lucas capítulo 2, perdón. Lucas capítulo 2. Estas historias nosotros las sabemos de memoria. Desde niños nos las contaban, pero son bueno que nosotros las recordemos. San Lucas capítulo 2 les dije, y vamos a leer esta historia interesante. Vamos a leer desde el versículo 41. San Lucas capítulo 2, versículo 41. Noten lo que dice la Biblia. Les voy a enseñar algo interesante esta tarde. Noten lo que dice. Iban sus padres, está hablando de Cristo, ya nos vamos a dar cuenta. Dice, e iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, ¿cuántos años tenía Cristo? 12. 12 años. Dice, cuando tuvo 12 años, subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y cuando cumplieron los días, dice, regresando ellos, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo José y su mamá. Ustedes conocen esa historia, ¿verdad? Fueron a la fiesta de la Pascua, fueron a celebrar y todo lo demás, y ya se vinieron, y cuando venían de camino se acordaron que Cristo no venía con ellos. ¿Cuántos años tenía? 12 años. ¿Saben ustedes qué interesante? Porque hoy por hoy los jóvenes de 12 años, 13, 14, 15 años andan buscando cualquier otra cosa, menos cosas de Dios. Pero es importante. Dice, versículo 44, y pensando que estaba en la compañía, anduvieron camino de un día y le buscó, oigan, ya iban lejos. Y dice, y le buscaron entre los parientes y entre los conocidos, y como no le hallaron, andaba perdido Cristo Jesús, volvieron a Jerusalén a buscarle, y aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de ¿quiénes? ¿Gerson? ¿Y por qué digo Gerson? De los doctores, dice. Porque Gerson le gusta predicar, ¿saben? Gerson, poder para predicar. Gerson estaba entre medio de los teólogos modernos, de los doctores en teología. Y ahí estaba Cristo metido. ¿Cuántos años tenía? 12 años. Y vea lo que dice la Biblia. Fueron. Aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores, oyéndolos, dice, y le preguntaban, y todos los que le oían, ¿qué pasaba? Se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿Cuántos años tenía Cristo? 12 años. Metido en el templo con los doctores de teología. Y saben ustedes, Cristo nunca, a los 12 años ni siquiera había comenzado a estudiar en las universidades. Y ahora noten como sigue diciendo. Todos, repito, los que le oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Vamos a buscar otros textos más. Busque Mateo. Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. 13, Mateo 13. 1-3. Gracias. Con mucho gusto, hermana. Mateo capítulo 13 y vamos a leer el versículo 53. Y aconteció que acabando Jesús estas parábolas, se fue de ahí y viendo y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos.
La sinagoga era el templo, de tal manera que ellos estaban atónitos y decían, ¿de dónde tiene esa sabiduría y esos milagros? Asustados, ¿por qué? Porque Cristo no había estudiado. Nunca estudió en la escuela de los rabinos, en las universidades de la época, y tenía una sabiduría bárbara. ¿De dónde la tenía? ¿De dónde tenía la sabiduría? Del estudio de la palabra de Dios. Ahora vamos a ver. Dice, y decían, versículo 55, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, mas Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa, porque dice la escritura que ni siquiera la familia de él creía en él. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Pero dice la Biblia que Cristo tenía sabiduría. Vamos a ver un último texto en este sentido. Busque San Juan. San Juan capítulo 7. Este texto es interesante. Hay muchos textos más, pero yo estoy corriendo. Vamos a tener más. San Juan capítulo 7. Noten lo que dice. Entonces, versículo 30, San Juan 7:30. Entonces procuraban prenderle, está hablando de Cristo, querían matarlo. Pero ninguno puso mano sobre él porque aún no había llegado su hora. Y muchos del pueblo creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga, en la mañana decíamos que ellos no creyeron que Cristo fuera el Cristo. El Cristo cuando venga hará más milagros que los que hace este. Y los fariseos oyeron al pueblo que murmuraba de él estas cosas, y los principales de los sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendieran. Ahora quiero preguntarles, ¿por qué era que querían prender a Cristo? ¿Por qué era que lo querían prender? ¿Cuál era el problema con Cristo? Era la sabiduría. Él tenía más sabiduría que todos los teólogos de la época. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde aprendió él tanto? Yo no me voy a meter mucho en eso. No me voy a meter mucho en eso, pero por ahí veo algunas damas. ¿Saben ustedes que Cristo desde niño aprendió las escrituras sentado en las piernas de su madre? ¿Perdón? No, es que voy manejando, pero está bien. Saludos, aquí voy, oyendo. Bueno, qué bueno, que el Señor les bendiga. Igual, dale. Les decía que Cristo aprendió sentado en los pies de su madre. Su madre fue la primera maestra. Permítame que yo no lo sé decir muy bien. No lo sé decir muy bien, pero vean lo que dice aquí este libro. El mejor comentario del mundo respecto a la vida de Cristo. De toda la gente. Y ahora, vea lo que dice el deseado de todas las gentes. El niño Jesús no recibió instrucción en las escuelas de las sinagogas. Su madre fue su primera maestra humana. ¿Escucharon, señoras? ¿Quién fue la primera maestra? Su madre fue la primera maestra humana. De labios de ella y de los rollos de los profetas aprendió las cosas celestiales. ¿Dónde aprendió Cristo Jesús? De la Biblia, de su madre le enseñaba, era la primera maestra. Su conocimiento íntimo de las palabras
De la palabra de Dios, las Santas Escrituras nos demuestra cuán diligentemente dedicó sus primeros años al estudio de la palabra de Dios. ¿Cuánto estudiaba Cristo? Con su madre, diligentemente la palabra de Dios. Y ustedes saben, yo no tengo tiempo para decirles todo. ¿Recuerdan ustedes cada vez que Cristo tenía problemas? Por ejemplo, cuando se enfrentó al diablo, al mismo diablo. En el desierto, ¿recuerdan ustedes Cristo con qué lo venció? ¿Con un escrito? Un escrito está. Y así tenemos que vencer nosotros a Cristo, al mundo. Con un escrito está. Ahora, permítanme leerles algo que ustedes ya saben, noten, pero esto es muy importante. Esto es muy importante. Vamos al libro de San Mateo. Vamos al libro de San Mateo. En el capítulo 7. Si todo se les olvida, conmigo está bien, pero aprendamos esto. San Mateo, capítulo 7. Ustedes conocen perfectamente esto que vamos a estudiar, pero es importante que lo estudiemos. No sé cuánto tiempo tenemos, pero dice cualquiera, perdón, no les dije el versículo, ¿verdad? Versículo 24, no. Mateo 7, 24. Mateo 7, 24. Dice así la Biblia: cualquiera pues que me oye estas mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Cómo? ¿Están siguiendo? Dice, cualquiera, dice, que oye, primero es, oye, oír estas palabras, y hay algunos, escuchen bien, hay algunos que oyen por aquí y les sale por aquí. Se puede. Pero ese no es el concepto bíblico. El concepto bíblico es cualquiera que oye estas palabras y las ¿qué? Y las hace, dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y la roca es Cristo. Un hombre prudente que edificó su casa ¿sobre quién? Sobre la roca. Sobre la roca. Y ahora vamos a pararnos un poquito ahí. ¿La roca es quién? Cristo. Es Cristo Jesús. Porque muchos dicen que la roca era Pedro. ¿Recuerdan ustedes? ¿Han escuchado eso? Que dicen la roca era Pedro y Pedro fue el primer líder religioso y ahí le pasó. No, mentiras. La roca era Cristo. Y para que estemos seguros de eso, busque Primera de Corintios. Busque Primera de Corintios. Porque todos tenemos que comprobarlo con la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 10. Noten lo que dice la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 10 y versículo 4. Está hablando del pueblo de Israel cuando iban por el desierto peregrinando. Ustedes conocen esa historia. Y dice en el versículo, vamos a leer el versículo 3. Dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual, que era lo que comían, el maná. Y en el versículo 4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Cristo Jesús. Ahora, dice la Biblia, vamos otra vez a Mateo, Mateo capítulo 7. Dice, cualquiera, pues, que oye estas mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahora escuchen bien. Y descendió lluvia
descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y la casa no cayó porque estaba fundada ¿sobre qué? Sobre la roca. Paremos ahí. Dice la Biblia que dice así: cualquiera pues que oye estas palabras, ¿y qué más? No es solamente oír, y las hace, dice, le compararé a un hombre prudente, dice, que edificó su casa sobre la roca. ¿Y la roca es quién? Es Cristo Jesús. Y entonces dice la Biblia, ¿vinieron qué cosa? Ríos, vinieron vientos, ¿qué más vinieron? Vinieron lluvias y soplaron sobre aquella casa, y la casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Aquí tenemos varios símbolos. Vamos a leer más. Dice así la Biblia: y todos, dice, y todo aquel, versículo 26, que oye mis palabras y no las hace, ¿están conmigo? Será comparado a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Ahora, ¿saben ustedes que Cristo escribió esta parábola o dijo esta parábola para prepararnos a nosotros para el tiempo del fin? Y dice: el que oye estas palabras y qué, y las hace, le compararé con un hombre sabio. Tenemos varios símbolos aquí, les decía. Hay dos hombres, uno es sabio y el otro es insensato. Hay una roca. ¿Quién es la roca? Cristo. Es Cristo Jesús. Ahí está la palabra de Cristo, que es la Santa Biblia. Y además hay ríos, hay vientos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Están conmigo? Noten lo que dice la Biblia. Lluvias y vientos. Lluvias, vientos, ríos. Ahora, ¿qué simboliza eso? ¿Qué simbolizan esas lluvias, esos ríos, esos vientos? ¿Qué simbolizan? Todo es un símbolo, ¿verdad? A ver, ayúdenme. Por ahí están. Que vamos a tener en nuestros días. Problemas que vamos a tener en nuestra vida. ¿Vendrán problemas? Y comenzamos diciendo que vendrá tiempo de angustia, que tenemos que volver a nacer a una vida espiritual para poder vencer en Cristo Jesús. Y la Biblia dice: el que está en Cristo es nueva criatura es. Y tenemos nosotros que tener esa comunión con Cristo, porque vendrán vientos, vendrán... Ahora, hablemos un poquito de eso de los vientos, Busque Apocalipsis. Apocalipsis. Capítulo 7 de Apocalipsis. Y ya nos estamos metiendo un poquito más profundo en profecía. Dice así Apocalipsis capítulo 7. Vamos a leer el versículo 1. ¿Están conmigo? No se duerman, ¿verdad? Después de estas cosas vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo, dice, los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vuelvo a insistir, aquí estamos hablando simbólicamente. ¿Qué significan los vientos?
Hay 4 ángeles que están sosteniendo los 4 vientos. ¿Qué significan los vientos? Problemas. Problemas, tempestad, tiempo de angustia. Ajá. ¿Quién es el que puede sobrevivir a esos vientos? El que está con Cristo. La roca. Está fundado sobre la roca. Ahora, aquí dice la Biblia, dice la Biblia, que hay una orden a los ángeles. ¿Saben ustedes? Esto es así literal. Esto es literal. Ahora, no es que hay cuatro ángeles, uno parado por aquí y otro por allá, sino es que los ángeles están refrenando a la gente, ¿saben ustedes? Pero en algún momento, ¿saben por qué los ángeles están refrenando a la gente? A los demonios mismos. Porque Cristo todavía está intercediendo por usted y por mí en el santuario celestial. Amén. Y por eso es que no ha venido tanta cosa terrible, a pesar de todo lo terrible que estamos viendo. Pero saben ustedes que llegará un momento, según la Biblia, dice que Cristo se va a poner en pie y dice, hecho es. Y el Espíritu Santo se retira de la tierra y comienza, mi hermano, cosas, dice, terrible. ¿Y tienes un tiempo de angustia cual nunca ha habido desde que los hombres han estado sobre la tierra? ¿Quiénes van a estar en pie? ¿Quiénes van a estar firmes? Los que están montados en la roca. Fundado sobre la roca, y la roca era Pedro. No, No, Cristo. la roca es Cristo Jesús. ¿Estamos claros? Ahora, ¿saben ustedes que dice la Biblia aquí? La roca es Cristo, así es, María. Ahora, ¿saben ustedes que la Biblia dice, no hagáis daño a los árboles? ¿Por qué? ¿Qué tienen que ver los árboles? Usted ha leído el Salmo 1. Usted ha leído el Salmo 1. Escuchen bien. Muy lindo. Para que usted comparta esta verdad. Menos mal se apagó esa cámara. Noten lo que dice la Biblia, ¿no? En el Salmo 1. Dice así, ¿están conmigo en el Salmo 1? Dice, bienaventurado el varón. Por ahí no lo han buscado. Salmo 1. El Salmo más o menos está como a la mitad de la Biblia. En el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Cuál es el varón bienaventurado? El que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y vea lo que dice la Biblia. Antes en la ley de Jehová medita de día y de noche. Día y de noche. Y ahora noten lo que dice el versículo 3. Será como árbol plantado junto a aguas. A corrientes de aguas. Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. No cae más. Todo lo que hace prosperará. ¿A quién simbolizan los árboles en la Biblia? A personas. A personas. Al varón. Y cuando habla varón se refiere también a la mujer. Que no actúa en consejo de malos, que no se ha sentado en silla de escarnecedores, sino que se deleita en la ley de Jehová. Y por eso es que dice que vendrán ríos, vendrán vientos, y aquel que está fundado en la palabra de Dios, en la ley de Jehová, dice, no caerá. Caerá. Pero el que construye sobre la arena, ¿qué pasa? Ahora, ¿se pierde? Permítanme explicarles cómo es esto de construir en la arena para que ustedes vean. Yo no tengo mucho tiempo, pero vamos aquí mismo. ¿Alguien? ¿Perdón?
¿Alguien dijo algo por ahí? Nosotros sí tenemos tiempo, Ani. Ah, bueno. Usted no Qué tiene bien. tiempo, pero nosotros sí. Bueno, vamos a dedicar un poco más de tiempo. Ahora, noten lo que dice la Biblia. Vamos, busquen el libro de Efesios. El libro de Efesios. En el Todo lo capítulo que se construye es falso. ¿Efesios qué? Se Perdón. hunde. Efesios 4. Vea lo que dice la Biblia. Efesios 4. Voy a hacer un poquito más de énfasis en lo que estamos diciendo. En Efesios 4 dice la Escritura, versículo 14, 4:14. Dice la Escritura, para que ya no seamos niños fluctuantes. Ahora, el apóstol Pablo, ustedes saben, quizás los que no han estudiado mucho la Biblia, habla de niños fluctuantes, aquellos que están empezando. Los niños espirituales, los que están empezando, dijo alguien por ahí. Que todavía, por así decirlo, hay que darles lechita espiritual, comida blanca, liviana, suave, blandita, suavecito, porque si le damos comida muy pesada, entonces van a decir, uy, ¿qué es eso? Así como los niños espirituales. Y entonces el apóstol Pablo dice que nosotros no debemos ser niños espirituales. Dice, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Perdón? Ahora, escuchen bien lo que les voy a decir. Aquí vamos a frenar. Aquí vamos a frenar. Dice que nosotros tenemos que fundar ¿dónde? Nuestra vida en la palabra de Dios. Es la roca segura en Cristo Jesús. Pero resulta que hay gente que todo lo ampara en la palabra de Dios. ¿Han escuchado ustedes eso? Por ejemplo, les voy a decir algo. Y escúchenme bien lo que voy a decir. Hoy, el mundo, en diferentes países y aquí en Costa Rica, desgraciadamente también, se firmó una ley que se pueden casar el hombre con el hombre y la mujer con la mujer. ¿Y saben dónde basan eso? En la Biblia. ¿Saben ustedes que en la Biblia hay un versículo que dice ya no hay judío, ni griego, ni varón, ni mujer? Entonces todos son uno en Cristo. Y entonces dice, si ya no hay varón ni mujer, entonces todos somos iguales. Entonces no podemos casar. ¿Está correcto eso? ¿Está correcto? No. Es una falsa doctrina, son vientos, corrientes. ¿Saben ustedes que hay personas que dicen y lo aprueban con la Biblia y dicen que se puede comer, por ejemplo, el chancho, comer chancho, chicharrones, uy, qué rico. Y entonces dicen, si es que Dios le dijo a Pedro, allá mate y come. Una mala interpretación, inventan vientos de doctrinas para allá y para acá. Y la Biblia dice que nosotros no podemos fijarnos en eso, no nos debe mover, porque si nos fijamos sobre la roca, la palabra de Dios con oración, bajo la dirección del Espíritu Santo, esos vientos de doctrina no nos van a vencer. Nosotros sabemos incluso que ahí en el libro de los Hechos, Dios no estaba hablándole a Pedro de comer. ¿Recuerdan ustedes? Y cuando habla también del que ya no hay hombre, ni mujer, ni judío, ya sabemos que no está hablando precisamente del sexo. Nosotros no podemos amparar en la Biblia esas cosas. Se van a levantar todas esas cosas. Vea lo que dice la Biblia. Vamos al capítulo 12 de Apocalipsis. ¿Me llaman? Vamos al capítulo 12 de Apocalipsis. No. Apocalipsis, capítulo 12. Ahora, escuchen bien. Para aquellos que
que están así como niños espirituales, permítanme explicarles bien el capítulo 12 de Apocalipsis. A grandes rasgos, ¿verdad? Quizás algún día tengamos más tiempo de explicarlo. En Apocalipsis 12, en el capítulo 12 de Apocalipsis, en el versículo 1, dice lo siguiente. Escuchen bien, esta es una de las doctrinas también que van por allá a viento y cara. Dice, apareció en el cielo, Apocalipsis 12:1, apareció en el cielo una gran señal. ¿Están conmigo? Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona con 2 estrellas. Y saben ustedes que aparece Salvador Gómez y dice, ah, la Virgen María. ¿Han escuchado ustedes eso? Voy a leerlo de nuevo. Dice, y apareció en el cielo una, dice, gran señal. Una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona con 2 estrellas. Y digo hasta el nombre. Aparece Salvador Gómez y dice, ah, la Virgen María. ¿Saben ustedes que nosotros no podemos interpretar la Biblia tan ligeramente de esa manera? Porque noten lo que dice la Biblia. Noten lo que dice la Biblia. Versículo 6, Apocalipsis 12:6 dice, y la mujer huyó al desierto. Yo les puedo leer muchos versículos, pero voy a leerles que son claves. La mujer, esa que salió vestida del sol con la luna debajo de sus pies, dice, la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten 1260 días. Yo quiero preguntarles, ¿la Virgen María duró 1260 días? No. Ahora, yo no me voy a meter en eso, pero aquí los días no son días, sino que son años. Y un día vamos a poder estudiar eso. Porque aquí no se está refiriendo a María, se está refiriendo a la iglesia que fue perseguida por el dragón, ahí está. Y la iglesia fue amparada por Cristo Jesús durante 1260 años. Ahora, hablemos un poquito. Noten lo que dice la escritura de lo que estamos hablando. Noten en el capítulo 12, en el versículo 15, dice, y la serpiente, ¿están conmigo? La serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un... ¿Están conmigo? Agua como un río, a fin de hacer que fuese arrastrada por el río. Ahora, permítanme explicarles un poquito esto. ¿Qué significan los ríos, los vientos? ¿Qué significan? Persecución, problemas. Ahora, esta mujer, recuerdan ustedes, que dice que fue llevada al desierto y desde el año 538 hasta el año ¿qué? A ver si adventistas del séptimo día. 1798. Desde el año 500 hasta 1798. 1798. 1260 años de oscurantismo. La mujer fue perseguida por la serpiente. ¿Y quién la protegió? Dios, por supuesto. Y si ustedes quieren seguir leyendo ahí, dice que la tierra abre. Y un día, Dios quiera que tengamos tiempo para poder estudiar esto. Y dice que después de que la mujer es perseguida, la iglesia es perseguida por 1260 años, la tierra abre su boca para ayudar a la mujer. Y esta tierra no es más que los Estados Unidos, que comienza en esa época a hablar como cordero, pero ahora está hablando como dragón. Así lo dice la Biblia. Sí. Notan como la Biblia se va cumpliendo parte por parte. Ahora, nosotros para soportar todas estas cosas, tenemos que fijar
nuestra vista en Cristo Jesús y en su palabra. Así venció Cristo. Es más, no se fue ni siquiera a estudiar con los grandes rabinos, ni estudió con los doctores de la ley, ni con nada. ¿Quién era el que le enseñaba, dice? Su madre, sentada a los pies de su madre, estudiando los rollos. De paso, era el Antiguo Testamento en esa época. Y así adquirió sabiduría. Ahora hablemos un poquito de aquellos que van a caer. De aquellos que fundan su vida, por así decirlo, en la arena. Y en la arena vienen los vientos y viene todo y cae. Vea lo que dice la Escritura. Vamos al capítulo 18 de Apocalipsis. 18 de Apocalipsis. Y yo quisiera tener por lo menos una semana para explicarles punto por punto esto. Noten lo que dice la Escritura. Capítulo 18 de Apocalipsis dice así, y después, versículo 1, y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo, teniendo gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. ¿Qué fue alumbrada con su gloria? La tierra. Y clamó. ¿Quién clamó? El ángel. Fuertemente, en alta voz. Yo quiero preguntarles una cosa. ¿Cuándo ustedes han visto una persona que clama fuertemente en baja voz? En silencio. ¿Han visto a alguien gritando en silencio? No, ¿Ah? No. no. Ahora, cuando la Biblia dice que clama en alta voz es porque está gritando. Y cuando usted grita es porque hay algo importante. Entonces, no te dice, este ángel dice, clama fuertemente en alta voz, diciendo, ha caído Babilonia la Grande. Ahora, yo quiero preguntarles una cosa. ¿Ustedes saben cuál es Babilonia la Grande? Es el papado. ¿Perdón? El papado para mí. Babilonia la Grande. Sí, ¿quién? El papado, dice. Sí. Ahora, No. permítame decir un poquito más. Es un sistema. Sí, una organización, un sistema, es lo que pienso. Es una organización. Uh-huh. Y ahora voy a decirlo un poquito más, darle más detalles. Eso es una organización mundial. Exacto. Babilonia. Ahora, yo no tengo tiempo, mis hermanos, aunque el hermano Juan Carlos es muy noble y dice que sí, que tengo mucho tiempo, pero ¿saben ustedes de dónde nace esto de Babilonia? Si nosotros vamos a Génesis, al capítulo 11, que no vamos a ir, ahí es donde nace Babilonia. ¿Quién crea Babilonia? La crea un hombre que se llamó Nimrod. Y Nimrod el nombre de Nimrod significaba rebeldía contra Dios. Y entonces él creó esa ciudad, que de paso Babilonia significa confusión. Y ahora mi Biblia viene aquí en Apocalipsis a decirme que cualquiera que esté en ese sistema mundial, dice, en algún momento va a caer. Ahora, ¿por qué es que va a caer? Porque ese sistema, escuchen bien lo que les voy a decir, ese sistema no basa la vida de los seguidores de él sobre la roca Cristo Jesús. ¿Saben quién dicen ellos que es la roca? ¿Saben quién dicen ellos que es la roca? Ahora sí, dígalo, hermana. ¿Ah? ¿Quién dicen ellos que es la roca? No solamente la roca. Dicen que era Pedro y que Pedro le fue dando ese poder a cada uno de los sucesores de Pedro. Y hoy por hoy tiene nombre, se llama Francisco. Bueno, le dicen Francisco.
Francisco I. Pero no fijan sus pies sobre la roca. De paso, mis hermanos, les voy a decir, y quiero ser claro porque no quiero engañarles. Este sistema fija sus creencias en algo que se llaman tradiciones. Exacto. Cristo nunca fijó su vida en las tradiciones de los hombres. Cristo fijó su vida en un escrito, está en la palabra de Dios. Y si usted fija su vida en las tradiciones de los hombres, en las costumbres de los hombres, en los inventos de los hombres, dice que su vida no estará fundada sobre la roca, y cuando vengan los vientos, ¿qué pasará? Caerá y será grande su ruina. Pero ahora tenemos un problema, ¿saben una cosa? Busque Apocalipsis, un poquito para atrás. Apocalipsis 14, y ya Ronald y Rose se integraron a nosotros. Bienvenidos, qué bueno. Apocalipsis 14 encontramos, y no vamos a meternos mucho en esto, vamos a dar detalles. Dice así la escritura, Apocalipsis 14, 8, dice, y otro ángel, ¿están conmigo? Apocalipsis 14, 8. Otro ángel le siguió diciendo. Ahora, ¿por qué dice otro? Porque hay uno antes de él. En el versículo 6 dice, vi un ángel volar, otro ángel en medio. Quiere decir que había otro más atrás, pero no vamos a meternos mucho en eso. Pero en el ángel, en el segundo ángel, que es el versículo 8, dice, y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones el vino de la ira de su fornicación. Vamos un poquito más adelante donde estábamos, en el capítulo 18, noten lo que dice. Es la misma circunstancia, dice el versículo 2, 18:2, clamó fuertemente el ángel, caída es Babilonia, caída. Y yo no sé si ustedes notan que ahí el ángel repite que Babilonia es caída, que cayó, como aquellos que le ponen reverberación, caída, ida. Babilonia la grande, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones, escuchen bien, no voy a meterme en esto, todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Ahora, ese vino del furor de su fornicación es el vino que le ha dado Babilonia a beber. Yo nunca he bebido vino. Tal vez algunos de ustedes que han bebido vino me pueden ayudar. No tengan pena. Pero los que han bebido vino, ¿qué provoca el vino? A ver. ¿Ah? Se marea uno. Se marea. Se marea, sí. Yo no sé si ustedes, los hermanos adventistas, me pueden ayudar. ¿Cuántos de ustedes en algún momento han intentado estudiar la Biblia con un borracho? ¿Ah? No. ¿No? Y eso es lo que hace Babilonia. Babilonia, las doctrinas las confunde y marea a la gente. Marea a la gente. Y por eso es que hay tanta gente que dice, ay no, es que la iglesia dice tal cosa, y aquí, ¿por qué? No, pero no es lo que la iglesia diga, no es lo que digan los teólogos, incluso los doctores en la ley. No, es lo que diga la palabra de Dios. ¿Es así o no es así? Sí. ¿Ah? Y dice la Biblia que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Antes que a los hombres. Sí. ¿Están de acuerdo? Así es, ¿cómo le hace? Qué bueno, hermano Carlos. Ahora,
noten lo que pasa. Volvamos al capítulo 14. Aquí estamos en un dilema. 14 de Apocalipsis dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. ¿Qué es lo que le da? Un día vamos a tener tiempo para hablar y próximamente, hermano Juan Carlos y hermano Rolando, vamos a hablar del vino. Ese vino. Ahora, porque hay dos clases de vino. Escuchen bien, hay dos clases de vino. Uno es el vino de Babilonia, y ahora escuche bien, dice, versículo 10, aquí mismo. No, vamos a leer el 9, para que cojamos todo el contexto. Dice, el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Dios. Hay dos vinos. A ver, ayúdenme usted. ¿Cuáles son los vinos? Uno es el vino de la fornicación de Babilonia, que le ha dado a beber a todas las gentes. Pero si usted bebe de ese vino, del furor del vino que da Babilonia, que es la fornicación, ahora no es la fornicación literal, es fornicación espiritual, es confusión. Si usted bebe de ese vino de Babilonia, usted tiene que beber automáticamente el vino de la ira de Dios. ¿Me explico? Ahora, ¿cuál vino es? O sea, si usted sigue a Babilonia con el vino de Babilonia, recibe el castigo de Dios. Y para no recibir el castigo de Dios, usted no tiene que beber el vino de Babilonia. Pero ¿saben una cosa? Les voy a contar algo. Escuchen bien. Yo no sé si ustedes lo han escuchado, pero por ahí en las redes sociales posiblemente usted lo ha visto. Y hay gente que dice, no se deje poner la vacuna. ¿Ah? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Por qué han dicho que no se debe? La vacuna contra el coronavirus. De hecho, hoy un pastor, estábamos escuchando un tema de un pastor que dice eso, que cuando llegue la vacuna y relaciona eso con la marca de la bestia, y eso está equivocado. Ahora, sí está equivocado. Gracias, hermano. Porque la vacuna no es la marca de la bestia. Pero algunos dicen que será que le van a implantar un chip, será que le van a hacer esto, será que le van a hacer lo otro. Y la gente dice, no se pongan la vacuna porque lo vamos a tener controlado. Y eso sí es cierto, mi hermano. Eso sí es cierto. La bestia y todo su séquito, la bestia quiere controlarlo a usted y a mí. Nos quieren tener bien controladitos. Saber dónde usted va, qué hace, a quién adora, si usted quiere. Porque dice que llegará un momento en que ellos no dejarán ni siquiera comprar ni vender. Y yo les voy a decir algo, todo lo de esta pandemia, hay cosas dignas de analizar. Por ejemplo, aquí en Costa Rica, y yo creo que en el mundo entero, están liquidando la economía. O sea, el país está en quiebra. El país están haciendo un experimento. ¿Qué es lo que pretenden ellos? Que usted y yo lleguemos a depender enteramente del gobierno, como Cuba. Entonces ellos dicen, aquí los tenemos. Y si no bebe el vino de Babilonia, entonces, ¿qué pasa? Él no podrá comprar ni vender y se va a morir de hambre. Pero si usted bebe el vino de Babilonia, automáticamente recibe el castigo de Dios. ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy explicando? Sí. Sí. Usted tiene que tomar una decisión, mi hermano.
Con esto termino. Usted tiene que tomar una decisión. O si quiere servir a Dios, O sirve a al los hombre. Ujú. O a Mamón. Y el servir a Dios es vida eterna, pero si servimos a los hombres, vamos y volvemos a donde comenzamos. Servir a Dios es vida eterna, es vida espiritual. Y les digo lo que decía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir El morir es Ganancia. ganancia. es ganancia. Ganancia. Ahora, ¿de qué le sirve a usted vivir para el mundo y perderse con Dios? No, es mejor perderse al mundo, pero vivir y triunfar en Cristo Jesús. Vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia. Al libro donde comenzamos. En el libro de Mateo. Ah, no. En el libro de San Mateo, en el capítulo 7. Este lo tengo contaminado. Mateo capítulo 7. Recuerdan que estábamos leyendo desde el versículo 24 esta parábola que Cristo nos enseña. De aquel que fija, oye las palabras de Cristo y las hace. Y ahora noten cómo termina la parábola. Dice el versículo 28. Mateo 7, 28. Y fue que cuando Jesús hubo acabado de darle la parábola, acabado estas palabras, la gente se maravillaba de su doctrina. ¿La gente qué? Se maravillaba. Y ahora noten como dice la Biblia. Se admiraba de su Porque doctrina. porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Y no como lo escribas. Cuando Cristo discutió con los escribas, les dijo, generación de víboras, son hijos de Satanás. Ahora, ¿saben por qué? Porque los escribas y los fariseos basaban su religión en las doctrinas de los hombres. En la mañana decíamos que Cristo les decía, ¿saben cómo les decía? Sepulcros blanqueados. Blanqueados. ¿Saben por qué les decía sepulcros blanqueados? Porque el sepulcro lo adornan muy bien por fuera. Ahí bien bonito. Pero por dentro están como. ¿A dónde está lo podrido? Adentro. Dentro. ¿Y saben qué más les decía Cristo? Cristo les decía, ustedes toman, para tomar agua, dice, lavan el vaso por fuera, pero por dentro está la cochinada. Ajá. ¿A quién se le ocurre eso? Eso quiere decir que basaban sus doctrinas en las costumbres de los hombres, en las tradiciones de los hombres. Y Cristo no hacía eso, porque Cristo aprendió de la palabra de Dios sentado a los pies de su madre. De su mamá. Y siempre que tuvo problemas, Cristo afrontó los problemas con un escrito está. Y así debemos nosotros de afrontar todos nuestros problemas. Con un escrito está, mis hermanos. Y venga lo que venga. Y memorizarse la Biblia. Memorizarse la Biblia. Claro, memorizarse textos, porque llegará un momento, saben ustedes, yo les voy a contar más cosillas, ahí después les voy a contar muchas cosas más. Saben que en estos días el Papa Francisco dijo que ya este libro no funciona. ¿Escucharon esa noticia? No. La Biblia. Oh, yeah. Sí, yo sí la escuché.
Ajá, dijo que ya Que hay esto que no hacer, funciona. hay que hacer un libro nuevo. Que hay que hacer un libro nuevo. Yo quiero preguntarles, ¿esto es palabra de Dios? ¿Esto es Sí. palabra de Dios? Sí, es palabra de Dios. Sí. Sí. ¿Y hay algún hombre que tiene autoridad para quitar de la palabra de Dios? No. Nadie. No. Ni un No. punto ni una tilde se Ah, puede ¿cómo? quitar de la Nada. palabra de Dios. Exactamente, exactamente. Y saben ustedes, yo le voy a decir, un amigo mío que ni siquiera es adventista, me escribió ahí por el teléfono, me escribió y me dijo, mira, vos tenés Biblia, vos tenés Biblia. Le digo, sí, yo tengo como unas 15 Biblias. Y me dice, guarda por lo menos una. Él no es cristiano. No, él me dice, guarda por lo menos una, porque ahorita mandan a quitar las Biblias. Ahora, Por eso estoy diciendo, debemos de memorizarla aquí en el corazón. En nuestra mente y en nuestro corazón. así es. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por ese apoyo. Tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios y vivir con un escrito está. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Muchas gracias por estar aquí en esta tarde con nosotros. Gracias a Jonathan y a Daniela, a Ronald. Ellos, vuelvo a insistir, ellos no son Estamos empezando todavía. sí, pero Dios tiene grandes cosas para nosotros. Así que Para todos. vamos a hacer más, sí, para todos, por supuesto. Con tus manos de gran artista, tú eres el todo, soberano Dios. Tus obras yo te exaltaré, te daré toda la gloria, sí, lo mereces. Oh, lo mereces. Amén. Amén, amén. Que el Señor les bendiga. Súper bien. Gracias por estar con nosotros. Saludos a su familia, eso. Igualmente, Dani. Y nos despide Gusto. corazón. Ujú. Claro que sí, vamos a. Saludos a la familia. Igual, Ujú. aquí están ellos. Creo que los van a saludar. Ellos Hola, están. Hermanos, ¿cómo están? Un gusto. Hola. Hola. Dani, Azalia, Glendita y todos los que no conozco, pero que ya hoy conocimos. Que Dios los bendiga. Actual especial de ustedes, ¿verdad? Así que Ah. vayan registrándose. Bueno, después con ayuda del Señor vamos a hacerlo. Vamos a orar al Señor. Señor, te agradecemos en gran manera porque en esta tarde hemos podido estudiar tu santa palabra. Y así como lo hemos aprendido hoy, Señor, ayúdanos a poder basar nuestra vida, anclar nuestra vida, edificar nuestra vida sobre la roca, sobre Cristo Jesús y su santa palabra. Que esa palabra que es viva y eficaz pueda penetrar nuestra alma, nuestros tuétanos, nuestras coyunturas y que discierna hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y que allí adentro pueda transformarnos completamente a tu imagen y semejanza. Ayúdanos, Señor, a no beber del vino de Babilonia, sino que tu palabra nos puede ayudar a ser sobrios y velar, porque sabemos que el tiempo es corto. Te pedimos por cada uno de los hermanos y amigos que nos acompañaron en los diferentes lugares de Estados Unidos y de diferentes lados, que tú puedas darles una bendición especial y sobre cada uno de los que estuvieron con nosotros hoy. Amén. Gracias, Señor, una bendición especial sobre Dani y su ministerio también. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Señor les bendiga. Igualmente. Que pasen feliz semana en Cristo Jesús. Bendiciones a todos, hermanos. Bendiciones. Igual, bendiciones a todos. Hasta luego. Bendiciones. Saludos, familia. Saludos. Feliz semana. Feliz semana. Amén. Dios me les bendiga. Adiós. Chao. Adiós, María. María.